Él le había mostrado, en cierta manera, lo que se tenía que hacer en lo que es, vamos a decir, en lo que era el Mishkan. En el calendario de la Torah estamos en qué mes, una vez más, cinco o en el quinto mes, a los 16, porque no se ha puesto el sol, del 2000 o 5968 del calendario de la Torah. Para visualizarlo un poquito más, estamos en el quinto mes, ¿verdad? A los 16 de este mes. Y es la Parashá Tzetzaweh. La siguiente va a ser Kitizá. Muy bien. Esto lo vamos a traer siempre todos los Shabbats para que podamos practicar más en el calendario de la Torah y estemos, o sea, más familiarizados. Acordémonos que no es solamente el calendario greco-romano, eso lo seguimos en nuestros trabajos y afuera, pero aquí es el calendario de la Torah, es el que cuenta para Kadosh Baruj Hu. En el Parashat Terumah, Yahweh le dice a Moshe, este es lo que tú tienes que seguir. ¿Qué le estaba mostrando Yahweh a Moshe? Le estaba mostrando el Beit HaMikdash, pero ¿qué le estaba mostrando en sí, en cierta manera? Cómo tenía que, vamos a decir, un modelo, cómo tenía que ser la réplica, ¿verdad? Yahweh le estaba diciendo a Moshe, tú tienes que hacer esto de acuerdo a lo que tú estás viendo aquí. Y le estaba mostrando la visión, le estaba mostrando eso tienes que hacer. Tienes que seguir exactamente como se te está mostrando en esta visión a ti. Tienes que hacerlo una réplica. ¿Ustedes han visto cómo hacen las llaves, amados? ¿Sí? Ponen la llave original, ¿verdad? Y ya después ponen algo, ponen junto a una llave que todavía no está pulida, ¿verdad? Y cuando se mueve la llave original, se empieza a mover la otra, ¿verdad? Empieza a hacerlo exactamente, la llave es una réplica. Moshe estaba haciendo lo mismo, estaba haciendo una réplica, lo que el Beit HaMikdash en el futuro iba a ser, pero en sí el Mishkan, la tienda de asignación. Ahora, estamos dando este repaso para que conectemos lo que va a venir enseguida. Cuando Yahweh le dice a Moshe, tienes que hacer una menorá, ¿verdad? Tienes que hacer una menorá. Tienes que hacerla de una medida específica. Y nos vimos en la mañana que la menorá en sí apunta a ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿A qué apunta? Apunta a los Shamayim, pero ¿a qué? Todas las medidas, la medida de la menorá, ¿a qué apunta? A ver. ¿No se acuerdan las medidas que dimos? 11, 22 copas, ¿qué más, verdad? Apunta a toda la Torá. Apunta a toda la Torá. Ahora, lo que quiero que veamos es que Mashiach está cumpliendo las 7 fiestas, amados. Está cumpliendo no solamente las 7 fiestas, sino también está cumpliendo lo que es en esta era humana. Está cumpliendo desde la caída de Adán hasta dónde. Está cumpliendo de la caída de Adán hasta la primera venida de él, ¿verdad? Que en el cuarto milenio. Y en el cuarto milenio dijimos que es, ¿en dónde cae el cuarto milenio? A ver, en medio. En medio. Y que, ¿se acuerdan que dijimos que en medio siempre se dejaba la luz, ¿verdad? Y esa la que da a luz a las demás. Porque cuando se deja prendida, porque ya el siguiente día que se tiene que cambiar el aceite, ¿verdad? Y se tiene que cambiar las mechas, entonces después se tiene que dar de esa mecha, de la en medio, tiene que empezar nuevamente el Cohen Gadol, el gran pontífice, volver a encenderla de nuevo. Y vemos que es algo que nos recordamos, lo que Mashiach viene a cumplir. Viene a cumplir desde el principio hasta el final. Ahora,
Vamos a ver unos versos. Zacarías 4, verso 1. Entonces el malach que estaba hablando conmigo regresó y me despertó con un hombre que se despertó de su sueño y me preguntó, ¿qué ves tú? Y yo respondí, he aquí, o estaba mirando una menorá, así dice, ¿verdad? ¿Y de qué era? De oro. Y un tazón encima, y en él 7 lámparas, 7 tubos que llegan a la parte superior de ¿dónde? ¿De dónde? De las lámparas. Y al lado de él hay 2 árboles de olivo, ¿verdad? 2 árboles de olivo. Una a la derecha del tazón y el otro al lado izquierdo. Siempre el pueblo de Israel es muy grande en los ojos de Yahweh. Voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan en la mañana lo que el pectoral, lo que es el Josén, ¿se acuerdan lo que tenía encima? Las 12 piedras que eran ¿qué? ¿Y era para qué dice en la Torá? ¿Se acuerdan? Un sello, pero también ¿qué? Un memorial, una memoria de los hijos de... Eso es bien importante, porque para Kadosh Baruj Hu, Israel es bien grande. Israel es muy grande. No solamente es Yahudá, amados, es nosotros también, Efraín. Yahudá no puede ser completo si no es por Efraín. Y también por lo contrario, Efraín no puede ser completo sin Yahudá. Jeremías 11:16. Yahweh una vez llamó mi nombre árbol de ¿qué? De olivo bello, lleno de hojas y buen fruto. Ahora con el rugido de una tormenta violenta, Él le ha encendido fuego y sus ramas serán consumidas. ¿A quién se está refiriendo aquí? A Israel. ¿Por qué? Era frondoso el olivo, era de hojas llenas y de buen fruto. ¿Y qué pasó después? Se corrompió. La idolatría entró allí y se corrompió. Cuando en el primer siglo pasó lo que fue acerca de Yahudá. Nos recordamos en Oseas o Hosea capítulo 1, donde dice que iba a tener la casa de Israel o Efraín un juicio, y era de sentenciarlos y yéndolos o esparciéndolos ¿dónde? En las 70 naciones. ¿Y qué iba a pasar con Yahudá? Iba a quedar en casa. Ahora, ¿qué iba a pasar con Efraín? ¿Cómo se iba a convertir Efraín? Aquí dice que era un árbol de olivo muy, ahí dice bello, ¿verdad? Muy bello, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? A ver. Sus ramas fueron consumidas. Ahora, muy bien, y lo está contestando muy bien. Quiero hacer una pregunta para ustedes, aquellos que somos, que hemos venido de lugares donde se siembra, los ranchos y todo eso, ¿verdad? Todo eso se da a menudo. ¿Ustedes creen que vamos a decir, el ambiente puede cambiar a un árbol? No importa de qué sea. ¿Puede cambiarlo? ¿Lo cambia? La lluvia, los elementos alrededor, ¿puede cambiar un árbol? ¿Sí? Muy bien. El olivo bello que dice aquí vino a ser cambiado después. Vamos a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan lo que dice el capítulo? Parece que es 6 o 7 de Yeshayahu acerca de el olivo.
¿Se acuerda que se hizo bien bello? Ya después, ¿qué pasó? Se vino a hacer. Esperaba Yahweh que diese buenos frutos. ¿Y qué pasó? Fue frutos silvestres. ¿Puede venir a ser un olivo silvestre, amados? Sí, sí. Y eso es lo que pasó después. Quiero que leamos primeramente esto. Jeremías 11:17. Porque Yahweh Sebaot, quien te plantó, ha decretado desastre sobre ti. Es por la iniquidad que la casa de Israel o Efraín y la casa de Judá se hicieron contra mí sí mismas, provocándome a ira, ofreciendo incienso ¿a quién? A Baal, a lo que se llama hoy en día los señores, el Señor. En aquel tiempo ya no habían olvidado el nombre de Yahweh, y a Yahweh le llamaban, ¿cómo le llamaban? Baal. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que al Creador le llaman Señor. No ha cambiado la cosa, nomás han cambiado los nombres, pero el significado es el mismo. Es el mismo. Le llaman Adonai, le llaman Hashem, le llaman Elohim, le llaman por otros nombres paganos de demonios, pero no lo llaman por el nombre propio de Yahweh Sebaot. Aquí dice que yo te he plantado bien, pero tú has mismo traído un desastre para ti. Es la iniquidad de cuáles casas. Las dos casas, la casa de Efraín, de Israel, y la casa de Judá. Romanos capítulo 11, verso 17. Mira cómo dice aquí. Pero si alguna de las ramas han sido desgajadas, y tú, ¿qué dice? Siendo que olivo silvestre. ¿A quién se está refiriendo? A Efraín, a nosotros. Fuiste injertado entre ellas y estás compartiendo la rica raíz del árbol. ¿De dónde? ¿Cuál es el árbol de olivo? A ver. Es Israel, pero en sí es Yahudá, amados. Pero en sí, si lo queremos ver un poquito más cerca, más cercano, es el Mashiach. Es el Mashiach. En la tarde hablábamos y hacíamos mencionar que los talmidim, que eran pescadores, ¿verdad? La mayoría eran pescadores, colectadores de impuestos, todo eso, no eran conocedores de Torah. Eran Yahudim, pero ¿conocían Torah? No. Escuchaban a los pontífices, los Cohen Gadol, el Sanedrín, ¿verdad? Pero no estudiaban Torah. Los 3 años y medio que estuvieron con Mashiach, ¿ustedes creen que no aprendieron Torah? Conocieron la Torah pura, amados. Dice en consiguiente, verso 18, entonces no te jactes y te creas mejor que las ramas originales. ¿Y qué es? Yahudá, ¿verdad? De tal modo que si tú te jactas, acuérdate que no eres tú el que soporta la raíz, sino la raíz te soporta a ti. Así que tú dirás, ramas fueron desgajadas para que yo pudiera ser injertado, ¿verdad? Porque ellas fueron desgajadas por su falta de confianza, de modo que tú guardas tu lugar por tu confianza. Así que no seas arrogante, por el contrario, sé temeroso. Porque si Yahweh no le perdonó la vida de las ramas naturales, tampoco a ti, dice, te perdonará. Y aquí viendo lo que es, el Ser Supremo no tiene acepción de personas. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Aquí estamos viendo un cuadro completo que Yahweh nos ha una vez que estábamos en aquel tiempo que éramos olivo, ¿cómo dice allí? ¿Cuál es la palabra que se usa allí? Olivo silvestre, animal, natural. Ahora hemos sido injertados por el Mashiach, pero Yahudá nos ha estado alimentando, amados. ¿Ok?
queramos o no queramos. Indirectamente nos ha alimentado poco a poco con Torah. Hemos aprendido, amados. Pero ahora la ventaja que nosotros tenemos, amados, es que el Mashiach ya viene en medio y nos da más sabiduría. Ahora, vamos a hablar de un punto bien importante. Números 25, verso 11. Pinjas, el hijo de ¿quién? Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen o el pontífice, ha apartado mi furia de los Benei de Israel por ser celoso como yo soy. Así que yo no los destruí en mi propio celo. Por tanto, yo le estoy dando mi pacto, ¿qué dice allí? Mi brit de Hashalom, el pacto de Shalom. Verso 13, haciendo un pacto con él y con quién dice, y sus hijos, después de él, oficio del Cohen, que será de ellos para siempre. Esto es por causa que él fue celoso por amor a su ser supremo e hizo expiación, ¿qué dice? Hizo expiación por los Benei de Israel. Esto es bien importante, amados. Ahora, ¿por qué traigo esto a luz? Porque es importante, amados, en qué línea estamos nosotros siguiendo. Esto es bien importante. Y yo hacía la pregunta en la tarde para prepararnos mentalmente. Yo hacía la pregunta en la tarde y se la voy a compartir con los que nos están viendo y con nuestras amadas aquí. ¿Cuál es más importante? El lugar donde, o sea, vamos a decir, el lugar, el territorio donde Kadosh Baruj Hu ha escogido, o el edificio donde se edificó. ¿Cuál es más importante? ¿El lugar? ¿Todos estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Lo apoya la Torah y los profetas? Sí. Vamos a dar ejemplos de ellos. ¿Se acuerdan en el principio, en la mañana, cuando decíamos que Yahweh le dice a Moshe, quita tus pies de dónde? O quita tus sandalias de tus pies, porque en el lugar donde estás es un lugar. Lo mismo hace cuando Jacob llega a dónde, ¿se acuerdan? A Betil, lugar apartado. Y vemos que ya Betil ya estaba dando lo que era donde se hizo, que ofreció Abraham, ¿a quién? A Yitzhak. Ahora, es algo importante notar todo esto. Vamos a lo siguiente. Primera de Melechim o Reyes 2:35. El rey asignó a Benayá, el hijo de Jehoiada, a cargo del ejército en vez de él. Y el reino, fue establecido en Jerusalén, y el rey reemplazó, ¿qué dice allí? Al Cohen Hakadol, ¿con quién? Con Sadoc, el Cohen, en lugar de Ebiatar. Y Salomón, hijo de David, reinó sobre Israel y a Judá en Jerusalén, y Yahweh dio entendimiento a Salomón y mucha sabiduría y grande de su corazón como la arena de la costa de la mar. Lo que pasó aquí, amados, es que ya lo que se le había dado a la línea de Leví, ¿ok? ¿Cuál era la línea de Leví? ¿Quién era el que estaba encargado en la línea de Leví? Aarón. Aarón estaba encargado en lo que era el servicio del Mishkan, ¿verdad? Muy bien, estamos de acuerdo allí. El problema surgió después, es que la línea del Cohen Hakadol se hizo corrupta. Y los que permanecieron, vamos a decir, fieles siempre, fue la línea de ¿qué? Decíamos, ¿la línea de qué? Sadoc. Ahora, vamos a ver, ya vamos a entrar un poquito más,
Vamos al capítulo 25, verso 13. 25:13 dice, haciendo un pacto con él y con los hijos después, el oficio de Cohen será de ellos para siempre. ¿Cuál es esta línea? Estamos hablando de aquí, en estos versos estamos hablando de quién. No, ¿de quién estamos hablando aquí? ¿De quién estamos hablando aquí? Vamos a volver. ¿Quién era él? Verso 1, 11. ¿Quién era él? Pinjas. Estamos leyendo el capítulo 25, entonces volvamos aquí. 25:13 dice, haciendo un pacto con él. ¿Quién es él? Pinjas. Estamos hablando capítulo 25, estamos hablando lo que él hizo para redimir a quién, a Israel. Y ahí dice, haré un pacto con él y después de sus hijos en el oficio de Cohen será de ellos para siempre. Ahora, si volvemos aquí, segunda o primera de Melachim o Reyes 2:35, ahí dice que aquí se reemplazó a quién, a los Cohen Gadol, los regulares, ¿con quién? En la descendencia de Pinjas, que era Sadoc, los hijos de Sadoc. Ahora, vamos ahora para visualizar esto, amados. Abiatar era en el lado derecho, ¿ok? Lado derecho, quiero que lo veamos con el láser. Si lo estamos viendo aquí, amados, en el lado derecho de la pantalla, estamos viendo la descendencia de Abiatar, que era Itamar y Eli, ¿verdad? Ahora, aquí estamos viendo que llega a Abimelech, ¿verdad? Pero en el otro lado, ¿qué estamos viendo? Eleazar, Pinejas, y llega hasta dónde? Abitú, pero ¿cuál era el último descendiente? Los Sadoc. Eso lo que hizo, mantuvo la fidelidad hasta el fin, amados. Que se le había dado a él el pacto de Shalom para siempre. Ahora, ¿qué significa Sadoc? ¿De qué palabra viene Sadoc? Justicia, justo. Sadiquín, ¿se acuerdan? Sadoc. Ahora, primera de Reyes 1, verso 8. Pero el Sadoc, el Cohen o el pontífice, Beniyá, el hijo de Jehoiada, Natán, el Nebín, ¿verdad? El profeta, Shimei y Reí, y los hombres poderosos de David no estaban de la parte de Riboniyá, o sea, no estaban de la parte de ellos, sino estaban de qué parte. Estaban en la parte de David, de Salomón, y por eso ellos mantuvieron esa fidelidad. Entonces vemos que se le dio la parte en servir ¿a qué? El Beit Hamikdash. Ezequiel capítulo 44 verso 15. Sin embargo, los Kohanim, que son Lewín e hijos de ¿qué? Dice Sadoc. Los hijos de Sadoc, que cuidaron mi lugar Kadosh cuando los hijos de Israel se extraviaron a mí, ellos son los que acercarán a mí, dice, y me servirán. Son ellos los que me atenderán y me ofrecerán la grasa y la sangre, dice Yahweh, el Ser Supremo. ¿Estamos viendo aquí? Estamos viendo que aquí la descendencia que continuó, ¿de dónde? ¿De qué descendencia dijimos que era? De Pinjas. Acordémonos que Yahweh no va a mentir, amados. Él dijo que la descendencia de él iba a ser un pacto de Shalom. Pacto de Shalom. Entonces, si lo está diciendo de una manera, es porque se iba a continuar de esa manera. Y ellos continuaron de esa manera. Primera es Samuel 2:35.
yo levantaré para mí mismo un Cohen, que dice, fiel, que hará todo lo que está en mi lev, o en mi corazón, y en mi neshama, en mi alma, y le edificaré una casa segura, y él caminará delante de mí. ¿Cómo dice allí? Así dice en el hebreo, yo no lo estoy inventando, amados. Ahí está en primera de Samuel 2:35. Vamos a leerlo de nuevo. Yo le edificaré una casa segura y él caminará delante de mi Mashiach para siempre. Así dice en el hebreo. Ahora, ¿por qué yo traigo estos versos, amados? Es la pregunta importante. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a algo en el futuro, el presente, pasado, presente y futuro. Esto es bien importante. En Salmos, Tehilim 65:1, en Sión te aguardará la exaltación, oh Ser Supremo, a ti se pagarán los votos. Antes de continuar, ¿sí me puede conseguir un poquito de agua, amados? Pagarán los votos. Oidor de la oración, a ti vendrá, dice, toda humanidad o toda criatura. Cuando me abruma toda clase de maldades, tú reconciliarás nuestras transgresiones. Y esto tuvo lugar, amados. ¿Cuándo tuvo lugar esto, amados? A ver, piénsalo un poquitito. Dice, tú eres el que oyes la oración, ¿verdad? A toda criatura. Así dice, ¿verdad? Tú me abrumarás toda clase de maldades, toda. Tú reconciliarás nuestras transgresiones. ¿A quién se está refiriendo? Ya aquí ya se está refiriendo, ya es una profecía. David ya está dando una profecía en estos salmos. Ya Mashiach ya estaba ya escrito, como dice él mismo, Mashiach dice lo que estaba escrito acerca de mí en los profetas y en dónde, en los salmos. Ahora, Malaquías capítulo 3 verso 1, contemplen, enviaré ¿a quién? A mi mensajero para allanar el camino delante de mí, y a Yahweh a quien ustedes buscan de repente vendrá a su Hekal, a su lugar, a su edificio, y el mensajero del pacto por quien ustedes se deleitan. Contemplen, él vendrá, dice Yahweh Sebaot, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién puede resistir cuando él se manifieste? Porque él será como fuego purificador, como lejía del que hace jabón. Y esto siempre ha tenido desde el primer siglo, del cuarto milenio, ¿verdad? Mashiach, cuando él vino, tuvo que cumplir esos versos, amados. Ahora, ¿se acuerdan de lo que yo decía? ¿Cuál tiene más importancia, el lugar o el edificio? ¿Cuál fue la respuesta? El lugar. En lo que es los Nevim y las crónicas, y en 1 Samuel habla acerca del primer Beit Hamikdash, ¿verdad? La casa de oración. ¿Lo habla o no lo habla? Mi pregunta es, ¿habla acerca del segundo Beit Hamikdash? Es una pregunta válida, ¿verdad? Porque si habla del primero, tiene que hablar del que estuvo en el primer siglo, ¿verdad? ¿Quién mandó a que se hiciese el segundo Beit Hamikdash? Todos sabemos. Roma. ¿Quién fue? Herodes, ¿verdad? Herodes el primero, después fue su hijo, Herodes segundo, ¿verdad? Pero Herodes fue a que se mandase a que se hiciese el Beit Hamikdash. En la línea de pontífice que estaba en ese tiempo, estaba completamente corrupto. Solamente había unos varios, y en ese puñado de Coanín, ¿quién estaba ¿Quién es el que se mantuvo, vamos a decir, fiel? Antes. ¿Quién estuvo
Estamos hablando de los Kohanim, de los que estaban sirviendo en el lugar de oración en ese tiempo, el primer siglo. ¿Se acuerdan? Zacarías. Zacarías esperaba la redención. Ahora, ¿cuántas escuelas, lo que se le llama hoy en día sectas, cuántas escuelas había en el primer siglo? A ver, ¿cuáles son? Los fariseos, los perushim, ¿verdad? Los escribas, heredianos. Saduceos. Ahora, ¿cómo se dice saduceo en hebreo? Sadoc. Pero ellos no eran los verdaderos Sadoc. Porque los verdaderos Sadoc es que aquellos que habían guardado la fidelidad, amados. Porque estos Sadoquim, estos saduceos no creían la resurrección. Y eso va en contra de lo que es la Torá. Había una línea que era parte de, estamos hablando de lo que era Zacarías, ¿ok? Que eran bien fieles y que se apartaron de Jerusalén. ¿Se acuerdan quiénes eran ellos? A ver. Los gesenios. Los gesenios también eran la línea de los Sadoc. Porque ellos querían guardar la esencia de la Torá, como estaba escrito. Por eso se apartaron de lo corrupto que estaba en el primer siglo y se fueron allá a aislar allá por el mal muerto. Ahora, ¿por qué yo traigo todo esto, amados? Porque es bien importante. Para que estos versos, Malaquías capítulo 3 verso 1 se cumpliese, tenía que pasar algo, ¿verdad? Ahora, Zacarías capítulo 3 verso 3, vamos a ver esto primeramente. Y esto es un cuadro al futuro, ¿ok? Y porque en los mismos versos lo dicen, ¿ok? Y lo vamos a ver. Yahushua, Zacarías capítulo 3, verso 3. Yahushua estaba vestido con ropas sucias. Yahushua era un Cohen Gadol, un gran pontífice. Si lo leen del capítulo 3, verso 1, 2 y 3, ahí dice eso. Estaba vestido con ropas sucias. Y él estaba parado del malaj, que dijo a aquellos que estaban parados ante él: quiten la ropa, ¿qué dice? Sucia. Entonces a él dijo: mira, estoy apartando las iniquidades ¿de dónde? De ti, y te vestiré con túnicas finas. Y yo dije: y pongan un turbante puro en su cabeza. Así que ellos pusieron un turbante puro en su cabeza y le dieron ropa limpia para que las vistiese, mientras el malaj de Yahweh estaba allí. Ahora mi pregunta es esto: ¿ustedes creen que esto es un cuadro del futuro? A ver. Primeramente es un pontífice, un Cohen Gadol, ¿ok? Acordémonos que un Cohen Gadol, para que entrase al lugar más kadoshim, más apartado, ¿tenía que estar sucio? Tenía que estar purificado, amados. Purificado. O sea, tenía que estar en un estado kadoshim, apartado. O sea, no podemos asimilar el nivel de limpieza que tenía que estar. No solamente afuera, sino también adentro, amados. Entonces aquí dice que este Cohen Gadol estaba sucio. No tiene sentido. Tenía que estar limpio, pero estaba sucio. Ahora vamos a ver el siguiente. Cuando este Cohen Gadol estaba sucio, ¿qué es lo que dice que se le iba a poner? Una ropa, un turbante y ¿qué más? Limpias y de lino fino. Y cuando se le iba a poner, iba a vestirlo y iba a estar en un lugar, en un estado de ¿qué? De pureza, de Kadushá. Capítulo 3, verso 8 de Zacarías. Escucha, Cohen Hagadol Yahushua, ambos tú y ¿qué más?
y tus colegas que están aquí sentados ante mí, porque estos hombres son una, ¿qué dice? ¿Lo está diciendo claro o no lo está diciendo claro? Está diciendo muy claro. Ahora, él dice aquí en el capítulo 3, verso 8, dice, escucha, Cohen Hakadol Yahushua. Ambos, tú y los colegas que están sentados ante ti. Ahora, lo que el que está escribiendo aquí dice, porque estos hombres, ¿cuáles hombres? ¿Cuáles hombres? A ver, Yahushua y sus colegas, sus compañeros. Porque estos hombres son una ¿qué? Señal que voy a traer a mi siervo Semaj. ¿Cuál es el Semaj? El retoño. ¿Qué es lo que dice en Yeshayahu capítulo 11 verso 1? Porque haré retoñar del tronco de Yishai. ¿Quién era Yishai? El padre de David. Y se llamará el Semaj. No solamente Semaj, allí habla de otra palabra que es Netzer. ¿Qué significa? A ver. Netzer significa el tronco. Netzarim significa que nosotros somos las ramitas del tronco. Por eso se llamaba, en el primer siglo se llamaba la secta de, o la escuela de los nazarenos, el nazareno, que era la línea de Mashiach, porque se llamaba Yahushua de Netzaret, ¿verdad? Ahora, mira lo que dice capítulo 6, verso 11. Vuelvo de nuevo. ¿Qué es lo que dice aquí una vez más? Porque estos hombres son una señal. Muy bien, acordémonos de eso. Capítulo 6, verso 11. Toma oro y plata, ¿y qué dice? Y haz coronas, pon una en la cabeza de Yahushua, el hijo de Jehozadak, el hijo de el Cohen Hagadol, y dile, Yahweh Sebaot dice, he aquí el hombre cuyo nombre es, ¿qué dice? Semaj, el retoño. El retoño, y él retoñará desde su tallo y reedificará, ¿qué dice? El Jekal, el templo de Yahweh. Sí, él recibirá poder y se sentará, reinará sobre su trono. Habrá un Cohen en su mano derecha y un consejo apacible será entre ambos de ellos. Ahora, esto iba a ser una señal, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Capítulo 3 dice que estos iban a ser una señal o una sombra a lo porvenir. Ahora mi pregunta es para ustedes, amados. ¿Qué es lo que dice Yahudá? Que hay dos Mashiachs, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, que es Mashiach ben Joseph y Mashiach ben David. Muy bien, está bien, es aceptable. Yo siempre he pensado, amados, que es Mashiach ben David, ¿ok? Que es el que va a reinar, ¿verdad? Pero Mashiach Hagadol. Y lo vamos a ver aquí. Miren lo que dice en el verso 11. ¿Qué es lo que se le iba a poner en su cabeza? Primeramente, ¿quién era Yahushua? Ya lo dijimos. ¿Quién era Yahushua? Era un Cohen. ¿Cuántas veces usted ha visto en toda la Torah y el Nevi'im que a un Cohen, a un gran pontífice, se le ponga una diadema o una corona de un rey? A nadie. El único que lo tuvo en cierta manera era ¿quién? No, David. Porque David también hacía, él lo hacía como Cohen. ¿Se acuerda lo que hablamos en la mañana? Hacía en cierta manera el oficio del Cohen. Ahora, el punto es, amados, es que aquí estamos viendo dos, ¿qué? No, dos funciones. Dos funciones.
Aquí el Cohen la está haciendo ¿de qué? ¿La está haciendo de qué? De redimir, de Cohen Gadol. ¿Cuál es el propósito o el oficio de un Cohen? A ver, espiar, redimir. Muy bien, de redimir los pecados. Ahora, ¿cuál es el oficio de un melech, de un rey? Juicio. Ahora aquí tiene ¿qué? Dos funciones. Aquí dice que se le iba a poner a él y a los demás, dice se le iba a poner una corona de oro para que se sentase a reinar, dice. Vamos a ver unos versos aquí. Hebreos 7, verso 11, verso 1. Porque Melech Sedec, el rey de Shalem, el Cohen del Ser Supremo, el cual salió a recibir a Abraham Avinu, a que volviese de la derrota de los Melechim, y lo bendijo, el cual asimismo dio a Abraham Avinu los diezmos de todo. Primeramente, él se interpreta el Melech Sedec. ¿Cómo se llama el Melech Sedec? A ver. Okay, ahorita lo vamos a ver. Y luego también el rey de Shalem, que es el rey de Shalom. Ahora, Melquisedec, ¿cómo se pronuncia el Melquisedec? A ver. Es el rey justo. Matitiyah 11:11. En verdad les digo que no se levantará entre los nacidos de mujer ningún otro mayor que Yahanán, el inmersidor. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los Shamaim mayor que es él. ¿Por qué traigo estos versos? Porque aquí Yohanan, el inmersidor, ¿quién era su padre? Dijimos anteriormente. ¿Y quién era Zacarías? Era un Cohen. Él iba a ser el siguiente Cohen. Y lo hizo. Y lo hizo, pero no lo hizo de la manera como se debería, como ellos pensaban que se iba a hacer. Sino, ¿dónde estaba él? ¿De dónde venía? Del desierto. Porque ya estaba escrito que lo iba a hacer de esa manera. Pero aquí vemos que la línea Sadoc viene lo que es Yohanan. Viene Yohanan, de la línea de Sadoc. ¿Se acuerdan que dijimos que los hijos de Sadoc, verdad? Venía Yohanan. Ahora, vamos a ver unos versos en los Nevim, los profetas. Yeshayahu capítulo 40 o Isaías 40 verso 2. Hablen ustedes, Kohanim, al corazón de ¿dónde? De Jerusalén. Aquí está hablando de los pontífices, ¿verdad? Y lo estoy trayendo de los primeros versos para que tengamos una idea por qué traigo esos versos. Hablen ustedes, pontífices o Kohanim, al corazón de Jerusalén. Consuélate porque su tiempo de humillación está cumplido y su iniquidad ha sido pagada, que ha recibido de la mano de Yahweh el doble por todos sus pecados. Una voz, ¿qué dice? Estamos hablando de los Kohanim, aquí, arriba. Hablen ustedes, Kohanim, dice, ¿verdad? Ok, entonces, Yohanan era uno de ellos. Una voz que clama o que grita en el desierto: preparen el camino para Yahweh, nivelen una carretera de Arabá para el Ser Supremo, toda valle se rellenado, todo monte y colima rebajado, lo escabroso se ha nivelado y todo risco hecho planicie. Entonces la cabot de Yahweh será revelada, toda la carne junta la verá. ¿Qué dice allí? Y esto lo estoy tomando de la Septuaginta, amados, porque en la regular se le ha quitado este verso, brothers. Significa salvación.
Sí, pero en lo que es salvación, la palabra salvación así se pronuncia, así se escribe. ¿Ah? Es Yeshua, así se encuentra en el, ¿cómo se dice? En la Septuaginta. Sí, es que ahorita vamos a hablar de eso, amados. Bueno, en el Septuaginta aparece es de esa manera, porque toda la boca de Yahweh ha hablado. Ahora, si vemos estos versos, amados, aquí estamos viendo completamente lo que Johanán iba a hacer en el primer siglo. Le iba a hacer seguir los pasos de los hijos de Sadoc. Ahora, capítulo 1, verso 67. Zacarías, su padre, o sea, el padre de ¿quién? De Johanán, se llenó de el Ruach HaKodesh y profetizó diciendo: Baruch haba Yahweh, el ser supremo de Israel, porque ha sido visitado y redimido a su pueblo, ha levantado para nosotros un poder de salvación en la casa de su siervo David, tal como habló por boca de sus Kadoshim, profetas de la antigüedad. Ahora, aquí estamos viendo que Zacarías ya estaba, ¿qué? ¿Qué estaba diciendo Zacarías aquí? Profetizando algo, pero también viendo lo que se había dado por medio de los profetas, de los Neví, lo que Mashiach iba a cumplir en esos tiempos. Ahora, si ustedes miran aquí, amados, ¿qué estamos viendo aquí en la pantalla? Aquí estamos viendo en la parte izquierda de sus pantallas, estamos viendo lo que iba a ser, se supone que iba a seguir, pero vino a ser que su final fue de muerte. De Nadab, Abihur, ¿verdad? Lado derecho también. De Itamar, los hijos de Elí, ¿se acuerdan? Los hijos de Elí, ¿verdad? Sus hijos que se ponían borrachos y todo eso, ¿se acuerdan? Muy bien. Abimelech, Abitar, todo esto vino a tener su final. Pero vemos que aquí en la línea Aharon, Eleazar, Pinejas, Sadoc, y ya al final viene a tener su recompensa. Ahora, cuando nosotros miramos todos estos ejemplos, amados, nosotros nos ponemos a pensar: ¿por qué Kadosh Baruj hace estas cosas? ¿Por qué Él dice que se tiene que hacer de una manera correcta? Ahora, ¿qué tiene que ver la línea Sadoc con el Mashiach? Esa es la pregunta ya para finalizar. Mucho. Primeramente, porque aquí Mashiach viene ya a seguir esa, vamos a decir, lo que antes había traído ya Melquisedec. ¿Y cómo dijimos que era Melquisedec? ¿Qué significa Melquisedec? El rey de justicia. El rey de justicia. ¿Cómo se dice Sadoc? Justo. Entonces vemos que aquí vemos que ya Mashiach viene a juntar eso, a seguir, vamos a decir eso, porque tenía que seguir. Por eso se le llama al Mashiach, uno de los títulos se le llama Sar Shalom. Sar Shalom significa el príncipe de paz, el príncipe de Shalom, que eso se le da a los hijos de Sadoc, un pacto de Shalom. Y de hecho, en esa parashá de Pinejas, ¿verdad? En esa parashá aparece la palabra Shalom, se aparece quebrada, la Shin, la letra quebrada. ¿No se acuerdan ustedes que hemos traído anteriormente? La Shin está quebrada, está rota, y eso no se supone que tiene que aparecer, pero aparece en todas las Torás. Y es porque el Mashiach ya viene a restaurar el Shalom que había enemistad entre el Ser Supremo
y Israel. Ya Mashiach viene a restaurarlo completamente en el siglo. Es algo que nos hace pensar a nosotros que Yahweh en esos tiempos está haciendo estas cosas de una manera, vamos a decir, instantánea en los últimos tiempos, para que nosotros nos demos cuenta que así como estamos aprendiendo Torah poco a poco, ya el Mashiach está a las puertas. Vamos a seguir estudiando Torah y vamos a seguir con el final del servicio. Shabbat Shalom, amados.